Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo patronar un pantalón básico. Este pantalón va sin transformación alguna. Es lo más básico. Para hacer un pantalón de pinza hay que hacer alguna que otra transformación, aunque realmente con este ya podríais hacerlo. Si lo que os interesa es un pantalón tejano, tenéis el vídeo en el canal. Este es una actualización del vídeo antiguo, que será retirado. Antes de empezar, para este patrón vamos a necesitar bastante papel, aunque delantero y trasero se hagan uno sobre el otro. Vamos a necesitar hacer unos márgenes. A nuestra izquierda vamos a hacer un margen de unos 20 centímetros y en la parte superior de unos 10 centímetros. Estos márgenes son debido a que nosotros vamos a hacer modificaciones por fuera de estas líneas y vamos a necesitar ese extra de papel. Ya sabéis que prefiero siempre hacer un margen grande y poder dibujar tranquila que no después tener que estar añadiendo papel. Lo siguiente será a partir de la primera línea de margen de esos 10 centímetros, que corresponderá a nuestra línea de largo de talle delantero o largo de cintura, vamos a trasladar los largos. El largo de cadera, que es la diferencia entre el largo de cintura y el largo de cadera. Después pondremos el largo de tiro, el largo de rodilla y el largo total. Aquí hay gente que usa la medida del largo de pantalón, que viene siendo hasta el tobillo, pero a mí me gusta hacerla de largo total, ya que nos llega hasta el suelo, porque si después usamos algún zapato que sea más alto de lo normal, los pantalones después nos quedan cortos, así que prefiero hacerlo hasta el suelo. Ahora vamos a empezar con los contornos. El primer contorno que vamos a marcar va a ser el contorno de cadera y lo vamos a hacer desde la línea del margen hacia nuestra derecha, marcando una cuarta parte del contorno de cadera. Si por ejemplo nuestra cadera mide 100 centímetros, una cuarta parte son 25. Os pongo este ejemplo para que entendáis lo que viene después. Cuando nosotros lo tenemos dibujado, que lo vamos a dibujar desde la línea de la cintura hasta el bajo, vamos a centrarnos en la zona del tiro. Para dibujar el tiro vamos a dibujar una quinta parte de esa cuarta parte de cadera. Sea ser, si nuestro contorno de cadera es de 100, dividido entre 4 son 25, si esos 25 lo dividimos entre 5, nos dará 5 centímetros. Pues eso es lo que mide este rectángulo. Una vez tengamos el rectángulo, vamos a dibujar una X dentro de él y en la parte inferior derecha de la X lo vamos a dividir en tres partes, lo que nos mida esa línea en tres partes. Si nos mide 9 centímetros, cada parte, por ejemplo, medirá 3. Y cogeremos la última para hacer la forma redondeada. Además, en la parte de arriba de la cintura vamos a entrar 1 centímetro hacia adentro para darle un poco de curvatura y de esta forma, uniéndolo con la línea de la cadera, vamos a acabar de dibujar la forma de nuestro tiro. Ahora vamos a marcar la cintura. Para marcar esta cintura, sobre la línea de cintura vamos a marcar una cuarta parte del contorno de nuestra cintura más 2 centímetros de pinza y subiremos 1 centímetro hacia arriba. Después ese centímetro lo vamos a unir con el que habíamos hecho para entrar, para que tenga un poco de inclinación el pantalón, y con la línea de cadera. Seguidamente vamos a buscar la línea de la pinza o del recto hilo y esta estará a la mitad de la distancia entre ese añadido que hemos hecho para el tiro y el cuarto de cadera. Vamos a marcar la línea de arriba hasta abajo del todo, que será la línea del recto hilo, y vamos a dibujar la pinza. Desde la línea de cintura bajaremos 10 centímetros, es una medida estándar, y a cada lado de esta línea vamos a sacar 1 centímetro, ya que habíamos hecho la pinza de un ancho de 2 centímetros, que también es una medida estándar. Después vamos a unir las líneas para hacer el trazo de nuestra pinza. Seguidamente vamos a ir a nuestro bajo y desde la línea de recto hilo que acabamos de dibujar vamos a repartir a cada lado 9 centímetros. Esto es una medida estándar.
vosotros lo podéis hacer más ancho sin ningún problema, midiendo el contorno de lo que sería vuestro tobillo. Y ahora vamos a unir la parte de atrás con esos 9 centímetros desde la línea de la cadera hasta el bajo y mediremos lo que nos mide desde el recto hilo hasta la línea en diagonal que acabamos de hacer, y esa medida la vamos a trasladar desde el recto hilo hacia la izquierda para poner el ancho de la rodilla. Juntaremos esta medida con el bajo y desde esta medida hasta el tiro. No lo hagáis en línea recta, hacerlo en dos partes. Hasta ahí el delantero. Si queréis podéis calcar este trazo en otra hoja y empezar el trasero, porque después necesitaremos tenerlos los dos por separado. Yo en este caso lo voy a hacer todo junto porque me es más fácil para el tutorial. Una vez ya tenemos eso, vamos a aplicar otra vez la quinta parte de la cuarta de cadera, vamos a volver a hacer la X y en la parte inferior derecha de la X lo vamos a dividir en dos partes, porque el tiro ya nos saldrá bastante grande en esa medida. Una vez ya tenemos trazado la forma curva del tiro, vamos a entrar hacia adentro en la línea de cadera 2 centímetros y vamos a sacarlos por fuera. Esto es la corrección de la inclinación. En la parte superior de nuestra cintura y desde donde habíamos marcado la cintura del delantero, después de ese centímetro, vamos a marcar una quinta parte también de la cadera. De esta forma vamos a unir nuestro tiro y acabar de definir por dónde vendría la curva. Para dibujar la cintura de esa diagonal vamos a subir 2 centímetros, después pondremos como largo una cuarta parte del contorno de cintura más 3 de pinza, para el trasero son 3 centímetros y subiremos 1 centímetro respecto a la línea de nuestra cintura. De esta forma nos queda inclinado. Y después vamos a juntarlo con esos 2 centímetros que habíamos sacado en la cadera. Después colocaremos el recto hilo, vamos a buscar la misma distancia que teníamos en el delantero, vamos a marcarla, bajaremos de ahí 12 centímetros para el largo de pinza y repartiremos 1,5 a cada lado de esta línea. Contad que esta pinza debe tener la misma inclinación que tiene la parte de delante, no la podemos hacer recta conforme a las líneas de los largos, sino la pinza nos quedaría hacia el exterior y eso es algo que no queremos. Así que para esto os podéis ayudar de una escuadra para que tenga exactamente el mismo ángulo que tiene la parte frontal o la parte central de nuestro pantalón. Para el bajo vamos a hacer la misma operación que para el delantero, lo único que sacaremos 1 centímetro de ancho a cada lado extra. Después juntaremos la cadera con el ancho que acabamos de sacar abajo, vamos a medir la distancia que nos da la rodilla y la vamos a trasladar hacia adelante, siempre del recto hilo hacia afuera en ambos sentidos. Y después juntaremos el bajo con ese punto en rodilla y el tiro con ese punto en rodilla. Ahora yo ya tengo por separado el delantero y el trasero. Como veis, el trasero tiene esa inclinación, tiene lo que es la zona del tiro mucho más ancha, etcétera. Y ahora vamos a hacer una comprobación. Esta comprobación es la comprobación del largo de tiro. Normalmente el tiro trasero es mucho más largo que el delantero, con lo cual hay que ajustarlos para que, aunque sea más largo, no nos sobre tiro, sino el pantalón nos hace una forma rara abajo. Para esto vamos a juntar los picos de los tiros con los picos exteriores de la parte de dentro de la pernera del pantalón. Y vamos a medir que en la línea de cadera a cadera nos mida 1/6 parte del contorno de cadera. En caso de que no lo mida, de que sea más grande, lo que vamos a hacer va a ser correr hacia adentro el tiro de nuestro pantalón trasero, siempre del trasero, y vamos a eliminar la distancia
que nos sobre. En este caso se ve bastante bien porque es papel vegetal. Yo os animo a que lo hagáis con un papel fino para que podáis ver cómo se hace la modificación. Lo que es muy importante es que desde el bajo, o sea, las partes de la pernera de abajo, no se muevan, solamente tenéis que mover la parte de arriba. Y esa nueva línea la vamos a llevar hasta la línea de nuestra rodilla. Toda esa parte la vamos a eliminar posteriormente. Y ahora vamos a hacer la comprobación del lado, que básicamente será igualar la forma. Como veis, el delantero tiene muchísima más forma que el trasero y esto es completamente normal. Lo que vamos a hacer va a ser quitarle forma al delantero y ponérsela al trasero. Para ello vamos a poner el delantero por debajo del trasero y vamos a juntar los picos de cintura y del bajo del pantalón. Una vez lo tengamos asegurado, si queréis lo podéis asegurar con unas agujas o con unos pesos, como vosotros veáis, vamos a trasladar las medidas a la mitad. ¿Qué significa esto? Que vamos a marcar la mitad entre ambas medidas. Si por ejemplo en la línea de la cadera la diferencia es de 4 centímetros, vamos a marcar 2 centímetros. Si en la del tiro es de 3, pues a 1,5 centímetros. Y vamos a trasladar a la mitad de todas estas medidas una línea. Esto lo haremos tanto en delantero como en trasero. Realmente se marca en el trasero y después se corta para que ambos tengan la misma medida. Aquí si queréis podéis hacer la forma redondeada de la cadera, aunque yo os recomiendo que la dejéis plana y después si queréis hagáis el redondez cuando lo marquéis en la tela. Y ahora os voy a repasar las formas finales que nos quedarían al haber hecho este procedimiento. Como veis, el delantero en su parte central no varía para nada. Lo que varía es el costado, al cual ya hemos comentado que le íbamos a eliminar esa parte de fuera. En cuanto al tema de la pinza, tampoco varía en nada. Yo aquí no la estoy marcando el exterior de la pinza, pero si queréis hacerlo así, ya sería directamente para cortar el patrón. En cuanto al trasero, como veis, le estoy añadiendo un tramo más, que es básicamente el tramo que habíamos quitado del delantero. Yo os recomiendo que esta operación la hagáis calcando y que dejéis un tramo de papel cuando vayáis a recortar el calcado de la forma de los patrones. ¿Por qué? Porque hay gente que corta directamente lo del delantero, se lo pone al trasero y como los papeles de patrón suelen ser bastante finos, pues esto se acaba rompiendo, porque ya que lo tienes que unir por una zona que es bastante delicada, suele pasar esto. Así que os recomiendo sobre todo que lo calquéis. Y ahora os muestro cómo quedaría finalmente. Como podéis ver, en el papel inicial están sin ningún tipo de modificación, tal y como hacemos el patrón, y aparte tenemos delantero y trasero. Obviamente este patrón es una base, lo que significa que no tiene ninguna transformación, únicamente hemos hecho los ajustes tanto de la zona del tiro con cadera como de la parte del costado. Si a esto le queréis añadir bolsillos, etc., ya sería aplicar otras transformaciones. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!